El primer día de la Semana Santa se lo conoce como el Domingo de Ramos. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué se lo llama así? Hoy quiero motivarle a que podamos encontrar a través de la palabra de Dios el por qué se le dice eso. Quiero motivarle a que usted abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos capítulo 11, versos del 1 al 11, en la voz de Anita Ayoví Valencia, y vamos a descubrir el significado. La entrada triunfal. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envía a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito, en el que nunca se ha montado nadie. Desátanlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen esto?, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen desatando un burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho, y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban atrás gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. ¡Hosana en las alturas! Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. El primer día de la Semana Santa se lo conoce como el Domingo de Ramos porque Jesús, antes de entrar a Jerusalén, envió a 2 de sus discípulos a un lugar determinado a ver un pollino, es decir, un burro que nunca había sido montado por ninguna persona. Los discípulos, muy obedientes a Jesús, llegaron a ese lugar y le trajeron a Jesús el animal. Al estar el animal frente a Jesús, dice el escritor bíblico que pusieron sus mantos sobre él y luego subieron a Jesús en este animal. Cuando los seguidores de Jesús se dieron cuenta de aquello, dice la Biblia que muchos de ellos sacaron sus capas, es decir, la ropa exterior, y la pusieron en el camino por donde iba Jesús. Otros seguidores comenzaron a cortar ramas, muchas ramas, y las pusieron también en el camino de Jesús. Dicho de otra forma, hicieron una alfombra real, gloria a Dios. Y es en ese momento que la gente se llena de mucho gozo, mucha alegría. Y comenzaron a decir: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en medio de toda esa algarabía, ese gozo, Jesús entró a Jerusalén. Luego, dice la Biblia, entró al templo. Y como ya anochecía, fueron con sus discípulos a una ciudad cercana llamada Betania. Hay algo en esta historia que nos lleva a hacernos otra pregunta. ¿Por qué Jesús entró montando un burro a Jerusalén? Y es interesante tener presente que en los tiempos de Jesús, cuando un rey iba a otra ciudad, tenía una mentalidad de guerra, él entraba a esa ciudad montando un caballo. Pero si un rey iba a otra ciudad y lo que había en su corazón era paz, entonces él entraba a esa ciudad montando un burro. Dicho de otra forma, Jesús estaba diciendo: vengo a ustedes en son de paz. Quiero traerles a ustedes de mi paz. Es interesante tener presente que hoy, en esta nueva normalidad, si hay algo que escasea, que muy poco existe en la vida del ser humano, es la paz. Hoy el ser humano vive una vida llena de muchos conflictos. Conflictos personales, emocionales, conflictos familiares, conflictos económicos, conflictos laborales y conflictos generados también por problemas de salud. Y eso lleva al ser humano hoy en día a vivir con mucho temor, con mucho miedo, mucha frustración, mucha ansiedad.
mucho estrés. Y Jesús quiere traer a nuestras vidas paz, que vivamos en una tranquilidad espiritual que solamente Él la da. Hoy el Señor le dice a usted, querido hermano, querido amigo, vení a mí, tú que estás cargado, trabajado, con una vida llena de conflictos, y yo te voy a dar descanso. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Acércate a Jesús y entrégale tus conflictos, tus problemas, y Él a cambio te va a dar de su paz. Te invito a orar. Padre, gracias por este tiempo. Quiero suplicarte que tu paz llegue a la vida de la persona que en este momento está pidiéndote que tome sus conflictos, que tome sus problemas y que tú le des paz. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.